Hola familia, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. Saludos de parte de nuestros pastores Rubén y Maritza y un fuerte y caluroso abrazo. De verdad que nos alegra muchísimo que nos puedas acompañar. Esperamos que este sea un tiempo de mucha enseñanza para ti y que el Señor hable muchísimo a tu vida y a tu corazón. Antes de empezar, quiero que me acompañes en una oración para que sea el Señor quien tome el control de este tiempo y que sea Él dirigiendo la palabra que vamos a compartir y para que Él también sea tocando tu corazón, para que tú también puedas aprender y tomar para ti esta enseñanza de este tiempo. Bueno, Señor, te damos las gracias por este tiempo, papá. Gracias porque eres tú quien nos da las herramientas para reunirnos y compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos da la revelación, eres tú quien nos enseña, eres tú quien nos da la disposición para aprender y disfrutar cada vez más de ti, Señor. Te rogamos que en este tiempo, papá, seas tú tomando el control, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, enseñando y compartiendo, papá, la palabra que ya tú has preparado de antemano, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, permitiendo que todos nosotros, Señor, podamos aprender algo nuevo y no solo aprenderlo, Señor, sino también tomarlo para nuestra vida diaria, Señor. De verdad que esperamos que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el que nos podamos gozar en esta palabra que tú tienes para nosotros en este estudio bíblico, Señor amado. Amén y amén. Bueno familia, en este tiempo vamos a estudiar la parábola de los dos deudores. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo en el capítulo 18 desde el versículo 23 hasta el 35. Pero para entrar un poquito en contexto, quiero que leamos desde el versículo 21. Bueno, acompáñame en esta lectura. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, en esta parábola la verdad me gustó muchísimo estudiarla porque siento que tiene muchos puntos a resaltar. Sin embargo, en este tiempo vamos a centrarnos en 2 puntos: el perdón y la misericordia. Bueno, te dije que leyéramos desde el versículo 21 para entrar un poquito en contexto. Resulta que esta parábola Jesús se la dice a sus discípulos respondiéndole la pregunta de Pedro. Cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar yo? ¿Hasta 7 veces? Resulta que Pedro pensaba que él estaba siendo generoso. Él no esperaba que Jesús le dijera que debía perdonar hasta 70 veces 7. Él esperaba que el Señor le decía: Pedro, sí, bien. ¿Por qué? Porque resulta que en estos tiempos los rabinos judíos, que ellos eran estudiosos de la palabra, enseñaban la palabra, ellos decían que debían perdonarse hasta 3 veces
O sea, tú debías perdonar hasta 3 veces a una persona la ofensa que ella te hiciera. Entonces Pedro, obviamente al decirle, Señor, ¿será que le perdona hasta 7 veces? Él pensaba que le estaba siendo generoso, pero en realidad no. Porque el Señor no nos coloca límites de cuántas veces debemos perdonar a las personas. Asimismo, cuando en la palabra dice hasta 70 veces 7, eso no quiere decir que nosotros debemos venir y calcular cuántas veces es eso y llevar la cuenta en un papelito y tacharlo cada vez que la persona nos ofenda. No, esa no es la idea. La idea, lo que el Señor quería decirnos con esto es que nosotros debemos perdonar infinitamente. Él no espera que tú lleves la cuenta en un cuaderno. Él espera que cuando una persona te ofenda, tú tengas la capacidad de ser misericordioso con la persona, ponerte en sus zapatos, de pronto entender lo que te haya dicho y perdonarla. Entonces mira lo que dice la misma palabra en el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, mira, este rey fue un hombre capaz de sentir misericordia y de ponerse en los pies de su siervo. ¿Por qué? La palabra misma te dice que él sintió misericordia, pero ¿por qué yo te digo que tuvo la capacidad de ponerse en los pies de su siervo? Porque resulta que este siervo le estaba pidiendo erróneamente al rey. Él le dijo, Rey, dame paciencia y te pagaré lo que te debo. Pero recordemos que este siervo lo que le debía eran 10,000 talentos al rey. Este siervo, con lo que él ganaba en un día laboral, en su jornada laboral, no le alcanzaba para pagarle 10,000 talentos al rey. O sea, su deuda era demasiado inmensa, demasiado grande. No era un valor que él estuviese en la capacidad de pagar. Entonces el rey, él tuvo que entender esto, él tuvo que entender, este hombre a mí me está pidiendo paciencia, pero él no necesita paciencia, él lo que necesita es de mi misericordia, él necesita que yo le perdone, él no necesita otra cosa, porque algo que me decía el Señor cuando yo estaba estudiando esta palabra era de que hay dos cosas diferentes. Está el sentir perdón o el sentir empatía con las demás personas, el saber la situación en la que están pasando, y otra muy diferente es sentir lástima. Entonces cuando yo estudiaba esta parábola, el Señor a mí me decía, este rey no sintió lástima por su siervo, él sintió empatía, él se conectó como que él tiene una deuda conmigo, una deuda demasiado grande, él no quiere separarse de su familia, él no quiere que yo lo venda, pero es que él tampoco tiene con qué pagarme, entonces solamente queda una solución, que yo sienta misericordia por él. Entonces, ¿por qué yo te digo que este rey no sintió lástima por su siervo? Porque resulta que cuando nosotros sentimos lástima por algo, por alguien, lo que damos es de lo que nos sobra. Es como cuando nos encontramos a una persona en la calle y nos dice una historia, la cual puede ser cierta, puede que no sea cierta, y nos pide una moneda. Tú no das de lo primero que tienes, ay, es que me acabaron de pagar, le voy a dar una gran cantidad a esta persona porque sé que lo necesitan. No, a menos de que sea un familiar tuyo, una persona cercana, si te esmeras en darle lo mejor. Pero si es una persona que apenas conoces en la calle y te pide una moneda, tú le das de esos 200 pesos que te quedaron del pasaje, le das de lo que te sobra. Y este rey no le dio a su siervo de lo que le sobraba, él le dio de toda la misericordia que él tenía, él le dio lo que él necesitaba, no de lo que le sobraba. Entonces, esta es la primera cosa que me gustaría, que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta. Este rey fue una persona misericordiosa, tuvo la capacidad de sentir empatía por su siervo, y aparte de eso, él no sintió lástima. Porque, ojo, si él hubiese sentido lástima por su siervo, ¿sabes qué le hubiese dicho? Siervo, te doy 20 años para que me pagues esta deuda, vamos a diferir las cuotas, tú me das la mitad de tu salario o me das todo tu salario. No, el rey no le dijo esto, él le dijo, yo te perdono la deuda, le perdonó completa. Este siervo no le debía nada. Ahora hablemos del segundo personaje. El segundo personaje es el siervo malvado. Este siervo malvado es un contraste completo al rey, porque mientras el rey era misericordioso, él sintió amor, sintió empatía por él,
este siervo malvado fue totalmente diferente. A lo que él se enfrentó con su consiervo, que también tenía una deuda con él, él le dijo, listo, págame lo que me debes. Pero su consiervo le dijo exactamente las mismas palabras que él le había dicho al rey. Le dijo, tenme paciencia y te pagaré lo que te debo. Pero resulta que este siervo, él no sintió ni empatía ni le tuvo paciencia, él tomó represalias. Él le dijo, tú no me vas a pagar lo que me debes, entonces yo te voy a meter a la cárcel para que tú me pagues lo que me debes. Entonces a este siervo malvado, a él se le había olvidado lo que habían hecho por él. O sea, lo que hicieron por él fue un acto de amor, de misericordia demasiado grande. Porque este rey se puso en los zapatos de él, dijo, él no me puede pagar esta deuda, él lo que necesita, más que mi paciencia, él necesita de mi perdón y de mi misericordia. Pero este siervo malvado no hizo esta reflexión. Él no fue capaz de sentir misericordia. Él no fue capaz de perdonar a su siervo. Él no fue capaz de ponerse en los zapatos. Y eso que él conocía muy bien, que era estar en esa posición, en esa posición del que debe una cantidad que no puede pagar, porque él había estado ahí hace un momento. Pero esto él no se acordó, él no lo tuvo en cuenta al momento de juzgar a su siervo. Y eso que su siervo le dio una cantidad mucho menor de la que él le había debido a su rey. Recordemos que el siervo malvado le debía 10.000 talentos, mientras que su consiervo le debía 100 denarios. Y tú me dirás, Liz, pero ¿cuánto equivale estas monedas? Vamos a hacer una equivalencia de cuánto vale estas deudas que tenían estos siervos anteriormente a cuánto es en dinero, en pesos actualmente. Entonces, vamos a hacer la conversión, una conversión simple. Resulta que un solo denario, era la paga que recibía un obrero por un día de trabajo. Entonces, digamos que podemos decir que un denario es algo así como el salario diario. ¿Sí? Entonces es el salario actual en Colombia en este 2020, el salario diario legal vigente son 29.260 pesos. Si nosotros multiplicamos este salario diario por 100, porque recordemos que el siervo le debía 100 denarios, entonces cuando nosotros lo multiplicamos eso nos va a dar 2.926.000. En cambio el siervo malvado le debía al rey 10.000 talentos. Entonces, ojo, ya son monedas diferentes. Entonces, un solo talento era igual a 6.000 denarios. Entonces, eso actualmente aquí en pesos serían como 175 millones de pesos, más o menos. Un solo talento, 175 millones, un solo talento. Pero recordemos que el siervo malvado no le debía un solo talento, le debía 10.000. Entonces cuando nosotros multiplicamos los 175 millones por los 10.000 talentos que le debía, entonces esa deuda se nos va en pesos a unos 1.75 billones. Entonces aquí es donde nosotros hacemos la comparación. Este siervo malvado le fue perdonada una deuda de 1.75 billones. Y él no pudo perdonar una deuda de 2.900.000. Para leer sobre los consiervos que se entristecieron, vamos al versículo 31. En adelante dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces ahí vemos la actitud del rey, o más bien el pensamiento del rey. El rey esperaba que este siervo, al ser perdonada una deuda tan grande, él actuase de la misma manera. Es decir, que si él había recibido misericordia, amor, compasión, él también diera misericordia, amor y compasión. Pero resulta que el siervo malvado actuó de una forma totalmente diferente. Él se olvidó del sacrificio que habían hecho por él, se olvidó de la deuda que le habían pagado, se olvidó del favor tan grande e inmerecido que había recibido, y actuó de la forma equivocada con su consiervo. No le perdonó una deuda mínima en comparación con lo que a él le habían perdonado, que era algo inmenso. Entonces, cuando el Señor
Cuando Pedro le preguntaba, Señor, ¿pero cuántas veces debo perdonar? Pedro se quedaba corto por esto, porque recordemos que nosotros somos ese siervo que se nos perdonó una deuda grande, inimaginable, porque recordemos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto que nosotros podemos tener ahora de estudiar la palabra, de tener una relación con Dios, de hablar, de levantarnos temprano, de orar, de que el Señor nos revelara su palabra, de que nos diera su Espíritu Santo. Esos eran beneficios que nosotros no teníamos anteriormente, porque recordemos que el pecado nos había apartado de Dios, nos había apartado de nuestro Padre Celestial. Y entonces, ¿qué hizo nuestro Padre? Él sintió misericordia por nosotros y envió a su único Hijo, Jesucristo, a que Él viviera de la misma forma en la que nosotros, a que tuviera las mismas sensaciones, a que estuviera en esta carne. Y no solo eso, sino que Jesús tuvo que morir por unos pecados que no eran de Él, porque Él vino aquí a la tierra y cumplió la ley a cabalidad. Él vivió de una forma perfecta, pero tuvo que morir porque Él era el sacrificio perfecto para restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces, vieron, a nosotros se nos pagó una deuda que nosotros no podemos medir, es una deuda que nosotros no podemos calcular. Por eso, nosotros siempre vamos a estar en deuda. Por eso cuando cuando alguien nos ofende, alguien comete una ofensa contra nosotros debemos perdonarle. No porque la persona nos pida perdón, no porque la persona lo merezca o no lo merezca, sino porque nosotros tenemos una deuda. Nosotros debemos dar de aquello de lo que recibimos. Ve conmigo este versículo que se encuentra en Lucas 6:36, que dice así: Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, nuestro Padre Dios, con esta parábola de los dos deudores, nos quiere hacer como un paralelo. Pedro le estaba preguntando, Señor, ¿hasta cuándo tengo yo que perdonar? Y entonces muchos de nosotros vivimos con rencores en nuestro corazón o nos negamos a disculpar a personas por alguna ofensa que hayan cometido en contra de nosotros. Y nosotros muchas veces creemos que tenemos la razón en el no perdonar. Decimos, no, es que la ofensa que cometió contra mí fue muy fuerte, es algo que no le puedo perdonar, es algo que me hirió demasiado, es algo que me costó superar. Pero entonces, mira lo que el Señor nos dice con esto. De pronto cualquier ofensa que tengan contra nosotros es como este siervo que debía solo 100 denarios. A nosotros solo nos deben 100 denarios cuando nosotros debíamos 10.000 talentos. Y si a nosotros se nos fue perdonada esta deuda grandísima de los 10.000 talentos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 denarios? El Señor quiere que nosotros aprendamos a colocarnos en los zapatos de los demás. Puede que la persona no haya tenido un buen día, puede que pues tenía rabia y tú estabas ahí y bueno, se molestó contigo, te tomó a ti como un objeto de su molestia, y no es por justificar, pero ciertamente nosotros no debemos perdonar solo porque si la persona nos pide perdón o si este perdón es merecido o no es merecido. Ciertamente nosotros debemos dar de lo que ya nos dieron, y si a mí me dieron perdón, yo no mereciéndolo, ¿quién soy yo para no otorgar de este perdón a otra persona? Jesucristo vino aquí a la tierra, vivió como nosotros para darnos salvación. Lo hizo por amor. Él pudo haber pasado, él pudo no haberlo hecho, no era su obligación, pero él sentía tanto amor por nosotros que él lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hace por las generaciones que vienen. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarles a los demás lo poco que nos deben si a nosotros ya se nos fue perdonado mucho? Es una cantidad que nosotros jamás vamos a llegar a igualar. No importa cuántas veces nosotros tachemos en nuestro cuaderno las veces en las que hemos perdonado a una persona, nosotros nunca vamos a estar en igualdad de condiciones con la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces quiero que hagamos como un pequeño resumen de esta parábola. En esta parábola son dos siervos. Uno debe una cantidad mayor que la del otro.
por uno sienten misericordia, pero por el otro no sienten misericordia. El Señor quiere traernos a nosotros esta imagen porque Él nos quiere enseñar la importancia del perdón. Incluso, mira aquí en los últimos versículos de la parábola, dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si nosotros no perdonamos una ofensa, a alguien que nos haya ofendido, a alguien que haya hecho algo en contra de nosotros, nosotros vamos a tener que pagar por esa deuda que a nosotros se nos perdonó. Y otra cosa que no te había dicho, pero que es supremamente importante: cuando mira lo que los consiervos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Pero a mí algo me llamaba tanto la atención de estos consiervos, y es que estos consiervos sí vieron la situación, vieron que el siervo malvado no perdonó a su consiervo, pero ellos no fueron y lo juzgaron, ellos no fueron y lo señalaron, sino que ellos fueron ante el rey y le dijeron: rey, pasó esto. El rey, el siervo que tú perdonaste, él no fue capaz de perdonar una deuda que tenían con él. Entonces fue el rey quien tomó cartas en el asunto. Asimismo somos nosotros. Muchas personas nos van a ofender. En nuestro día a día nos van a ofender, van a pasar cosas que a nosotros no nos gusten. Pero nosotros no podemos negarles el perdón, y nosotros tampoco podemos ir y entrar a juzgar. Porque aunque nosotros somos hijos de Dios, recuerden que nosotros se nos fue perdonada una deuda. Nosotros no estamos en la posición del rey, nosotros estamos en la posición del siervo al que se le perdonó. Así que nuestro deber como hijos de Dios es mostrar misericordia, no justicia, porque quien se encarga de hacer justicia es el rey, es Dios. ¿Por qué? Porque a él nunca se le fue perdonada una deuda. En cambio nosotros sí, nosotros somos siervos a los que se le perdonó, y como se nos perdonó, nosotros debemos demostrar de ese amor, de todo eso que ya a nosotros se nos fue dado, ir y darlo a los demás. Mira cómo termina la parábola. Dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, con esta parábola el Señor nos recuerda la importancia de perdonar. Y también este último pedacito es muy clave, porque entonces, mira, este siervo malvado, al no perdonar la deuda, se le inculpó por la deuda que antes a él se le había perdonado. O sea, él volvió a deber estos 10,000 talentos. A él se le había perdonado, pero como él no fue capaz de perdonar, a él se le volvió, es como si esta deuda se le vuelve a activar a él. Asimismo, Dios nos dice con nosotros: a nosotros se nos fue pagada una deuda demasiado grande, y Él quiere que nosotros demostremos misericordia, amor, perdón hacia las demás personas, y también seamos capaces de perdonar. Si nosotros no perdonamos, ahí es donde viene la parte complicada, porque nosotros a veces decimos: ay, es que yo no voy a perdonar porque lo que me hizo deber fue muy grave, pero realmente grave es no perdonar, porque el no perdonar lo que trae para nosotros es que la deuda es como si se volviera a activar. Entonces yo vuelvo a deber, y sabemos que esta es una cantidad que nosotros nunca vamos a poder pagar. La verdad es que me gustó muchísimo estudiar esta parábola, porque el Señor me estaba recordando la importancia del perdón. Y no es un tema para pasar por alto, porque si el Señor se tomó el tiempo de enseñarle a sus discípulos del perdón, es porque ciertamente ellos tenían cosas que perdonar. Y asimismo, si Él trae esta palabra y este estudio para nosotros en este día, es porque Él sabe que nosotros tenemos que aprender algo, tenemos que aprender una lección sobre el perdón. Entonces, nuestro perdón no está limitado. Nosotros no tenemos que perdonar ni 3 ni 7 veces, como se pensaba anteriormente por los judíos. Y tampoco es como que el Señor quiere que tú lleves una cuenta de son 70 veces 7 que debo perdonar. No, es infinitamente.
El Señor quiere que nosotros perdonemos infinitamente, porque así como se nos fue enseñada en esta parábola, a nosotros se nos fue perdonada una deuda muy grande. Y el Señor no quiere que nosotros actuemos como este siervo malvado. Él quiere que nosotros actuemos de la forma correcta, que como a nosotros se nos perdonó más, entonces también nosotros sepamos perdonar. Buenos hermanos, esta era la palabra que el Señor tenía para nosotros en este tiempo. De verdad espero que haya sido de gran bendición para tu vida y que de verdad que el Señor te haya enseñado muchos puntos. Sé tú también autodidacta, no te quedes con lo que nosotros hemos estado estudiando en los martes de estudio bíblico, sino que sé tú también desglosando cada parábola y escribiendo en tu cuaderno cada punto, cada cosa que el Señor te traiga a tu mente y a tu corazón, porque sabemos que el Señor nos quiere revelar y enseñar cada día más. Y bueno, hermanos, de verdad espero que haya sido de gran bendición. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y acompáñame en esta oración para terminar. Bueno, Señor, en este tiempo te damos las gracias, Rey, porque tú eres maravilloso y misericordioso. Gracias por esta palabra tan maravillosa que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste una deuda, Señor, que nosotros jamás te pudimos haber pagado, Padre. Enséñanos a nosotros vivir, Padre, como un siervo aprobado, como un siervo que de verdad demuestre misericordia, Señor. Nosotros queremos que nuestro diario vivir, Señor amado, sea testimonio de tu amor, Señor, pero no solo por la forma en la que hablamos, Señor, sino por la forma en la que actuamos, que las personas nos vean en nosotros algo diferente, y que ese algo diferente, Señor amado, es tu enseñanza, haciéndose vida en nuestra vida. Bueno, Padre, cuídanos, guárdanos, protégenos a donde sea que nosotros vayamos, Señor amado. Amén y amén. Síguenos revelando más, mi Dios. Bueno, hermanos, bendiciones. Pasa un feliz resto de noche. Que Dios te bendiga.